Sí, doctor. Ya, perfecto. El día de hoy, gracias, vamos a comenzar hablando sobre el absceso cerebral, ¿ya? Hay que entender que el absceso cerebral es un proceso infeccioso local, o sea, es una colección de pus dentro del parénquima o del tejido encefálico, ¿ya? Es una colección de pus que en su momento forma una cápsula, está encapsulada, está cerrada, ¿ya? Es una patología en realidad no muy, Kevin, ¿te escuchamos? Ya, es una patología no muy frecuente, como ustedes verán, entre 9 casos por millón al año como máximo. Suele afectar más a los hombres que a las mujeres, afecta más a aquellos países en vías de desarrollo que a aquellos países desarrollados, y vamos a ver por qué, porque algunas condiciones predisponentes justamente son más frecuentes en personas de más bajos recursos. Y es una entidad que tiene una mortalidad de promedio del 10%, a menos que se produzca alguna complicación asociada, como veremos también a continuación. Entonces, hay que entender de que al ser una colección de pus, los agentes que pueden ser causales son múltiples, ¿no? Pueden ser bacterias, ser también parásitos o algún otro tipo de agente, pero entre los dos son los más frecuentes, ¿ya? Y también va a depender el agente que encontramos, eso va a depender de qué situación o de qué forma ha llegado dicho agente al parénquima cerebral o qué situación, qué enfermedad, qué condición predisponente tiene el paciente, ¿ya? Por ejemplo, dentro de los casos de aquellos pacientes que están inmunocomprometidos, sabemos pues que la infección por HIV es una de las situaciones más frecuentes que generan inmunosupresión. Vemos que a la cabeza el organismo causante más frecuente en un absceso cerebral es el Toxoplasma gondii, ¿no? Luego, por ejemplo, en aquellos casos en los cuales el microorganismo llegó al tejido encefálico por contigüidad, va a depender del mecanismo. Por ejemplo, en aquellos pacientes que tuvieron un traumatismo encefalocraneano abierto o fueron sometidos a una neurocirugía, ¿no? El Staphylococcus aureus, el epidermidis, y las especies de estreptococo son las más frecuentes, ¿no? ¿Por qué? Porque son microorganismos que usualmente habitan en la piel, en el cuero cabelludo, y al abrirlo, pues ingresan fácilmente a la masa encefálica. Si la condición predisponente fue una otitis media o una mastoiditis, vemos que las especies de estreptococos son las más frecuentes. Si las infecciones fueron sinusitis paranasales, vemos también que las especies de estreptococos son las más frecuentes. Si en cambio la diseminación o estos microorganismos alcanzaron la masa encefálica por diseminación hematógena, o sea, por la sangre, también va a depender. Si es una endocarditis bacteriana, tienen al Staphylococcus aureus a la cabeza. Si es una bronquiectasia o un absceso pulmonar, tienen a Fusobacterium y Actinomyces como los más frecuentes. Si es una cardiopatía congénita, tienen a las especies de Streptococcus como las más frecuentes. Y si tienen un problema dental crónico no curado, van a tener pues múltiples patógenos, ¿no? Incluyendo Fusobacterium, Prevotella y Actinomyces como los más frecuentes. Como vamos a ver más adelante, parte del tratamiento de los abscesos implica drenar su contenido. Y cuando se drena el contenido, necesariamente se manda a cultivar el contenido. Y cuando crecen microorganismos en el cultivo de un absceso bacteriano, normalmente crecen muchas bacterias o muchos patógenos a la vez. Entonces no se olviden, cuando nosotros cultivamos el contenido de un absceso, usualmente no se encuentra un solo agente, sino que la causa más frecuente son múltiples agentes. No se olviden, múltiples patógenos, múltiples microorganismos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, aquí tenemos los patógenos más frecuentes reportados en las cohortes de pacientes pues, con absceso cerebral, según
continente y en todas pues ven que la barra de color morado que representa a los estreptococos y la barra de color rojo vino que representa a los estafilococos son las barras más grandes, ¿no? Varían en unos más, en otro más el otro, pero son las dos o son los dos agentes patógenos más frecuentes que se pueden encontrar en los cultivos de los abscesos, en este caso cerebrales. ¿Ya? Entonces, cuando les pregunten a ustedes cuál es el agente patógeno que con mayor frecuencia se encuentra o se aísla en un cultivo, en realidad la respuesta ahí sería que lo que se aísla con más frecuencia son múltiples bacterias, o sea, el crecimiento es polimicrobiano, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que estos microorganismos alcanzan el tejido cerebral? Ya lo hemos comentado un poco, pero lo repetimos. Estos microorganismos pueden alcanzar el tejido encefálico por diseminación hematógena, o sea, a través de la sangre, más o menos en un 30% de los casos. También pueden alcanzar la masa encefálica por contigüidad. ¿Qué significa? Porque estaban cerca a, ¿no? Por ejemplo, una otitis media está cerca a. Por ejemplo, una infección dental superior está cerca a, ¿no? Eso ocurre más o menos en el 60% de todos los casos. Y por inoculación directa, ya saben ustedes, un traumatismo encefalocraneano con fractura craneal, con exposición de la masa encefálica o de forma iatrogénica a través de una neurocirugía, ese mecanismo representa alrededor del 10%. Entonces tenemos aquí en este gráfico del New England, miren, ¿no? Como las fuentes de la formación de abscesos en aquellos pacientes que necesitan una neurocirugía, son sometidos a una craniotomía, o sea, el retiro de una parte del cráneo, ¿no? El absceso puede entrar por ahí, ya saben aquí, especies de estafilococos, de streptococos son los más frecuentes. Luego, ¿de qué otra forma? Por contigüidad. Miren cómo una mastoiditis, o sea, una infección de las celdas mastoideas del hueso temporal, puede alcanzar por contigüidad también la masa encefálica. En estos casos en los cuales una otitis o una mastoiditis es el responsable del absceso, usualmente las zonas más afectadas son por contigüidad, por cercanía, el lóbulo temporal y el cerebelo, no se olviden. Luego tenemos acá de que las bacterias pueden alcanzar la masa encefálica por diseminación hematógena. Por ejemplo, en algún paciente que tiene una endocarditis, se desprende un émbolo séptico, un émbolo que tiene mucha cantidad de bacterias, viaja por la circulación general y luego puede alcanzar la masa encefálica. ¿Ya? Ahora,